me podrías decir, Lore, de todas estas personas que tienen los problemas gastrointestinales y realmente tienen un déficit de absorción de nutrientes, ¿cómo lo abordas? O sea, el intento de restaurar la cantidad calórica y la distribución de macronutrientes, de micronutrientes, que se favorezca la absorción, pacientes de estos, y mira que hemos tenido, hay diferentes grados, hay pacientes que hemos tenido que llegar incluso a una dieta elemental, ya solo combatidos, pero bueno, dime, según las diferentes fases, o cuáles son las diferentes herramientas que intentas llevar a cabo para lograr ese flujo de nutrientes que entre dentro de tu cuerpo. Mira, este tipo de pacientes que ya sabemos que no tienen una buena absorción ni asimilación, la clave sobre todo está en intentar reducir, y hablo inicialmente y siempre digo que es por un periodo corto, alimentos que sepamos que lo que van a hacer es añadir más leña al fuego, es decir, avivar la inflamación que ya hay. Hay ciertos alimentos que ya se sabe que van a producir inflamación y yo siempre hablo del trigo, hablo de la caseína de la vaca, pero luego dependiendo del grado de inflamación que yo vea. Cuando hablas trigo, o sea, incluyes todo tipo de gluten, también donde... Yo sobre todo hago hincapié en el trigo, ¿vale? Sobre todo hago hincapié en el trigo. Sí es verdad que lo que se ha visto es que el gluten actúa como proinflamatorio, pero depende del contexto del paciente. Prefiero siempre englobar el trigo porque, honestamente, si yo encuentro o consumo otros cereales que puedan contener gluten, como pueda ser, imagínate, espelta o como pueda ser centeno, depende del tipo de paciente, probablemente puedan tener una buena tolerancia, ¿vale? Porque al final se consume el grano entero, ¿vale? Entonces, por eso siempre hago como un poco más de distinción en trigo, pero también depende un poco del tipo de paciente. Pero bueno, por poner en contexto, trigo, la caseína de la vaca, y luego insisto que dependiendo del nivel del paciente, porque es verdad que si veo un paciente súper inflamado, pues durante un periodo corto es verdad que ciertas fibras o lo llamado antinutrientes los vamos a retirar, es decir, legumbres, frutos secos y vegetales o frutas en general, pues probablemente también lo reduzcamos, porque al final esas fibras también van a hacer que haya más inflamación latente. Si estamos hablando de un paciente con mucha inflamación de poca tolerancia. Entonces, al final lo que a mí más me interesa es que haya un buen aporte proteico, que obviamente normalmente siempre se va a intentar hacer con proteína más bien magra, y luego también aporte de carbohidrato, ¿vale? Como pueda ser tubérculo, que si es reposado sabemos que tiene más almidón resistente y esto nos va a también dar ciertos beneficios. Y garantizar, por ejemplo, que haya una buena entrada de ácido butírico. Yo normalmente, el ácido butírico está en ciertos lácteos y está también en ciertas fibras, pues como pueda tener el trigo sarraceno. Entonces, si veo que el paciente no lo va a tolerar, doy butirato a nivel oral. El tubérculo con almidón resistente también genera elevación de butírico, Sí. ¿no? Sí, también. Lo que pasa es que quiero decir, al final es una fuente y lo que yo necesito de ácido butírico pues es mucha más cantidad. Entonces, si solo lo puedo hacer a través de una fuente, yo normalmente en un paciente muy inflamado la base va a ser meter butirato sí o sí, porque al final insisto que el butirato, el ácido butírico, es el nutriente esencial para que la célula intestinal esté totalmente nutrida. ¿Vale? Si tú ves un test de disbiosis, normalmente un paciente que tiene mucha inflamación con calprotectina elevada, el ácido butírico está súper bajo, ¿vale? Entonces, para recuperar la propia mucosa, yo necesito que haya suficiente ácido butírico. Entonces, ese, por ejemplo, va a ser un básico, ¿vale? Y luego, respecto a la alimentación, siempre insisto en esto, depende muchísimo de la sintomatología del paciente, porque si nos adentramos, por poner un ejemplo, en SIBO, depende del SIBO que yo sospeche o que obviamente tenga el diagnóstico, voy a eliminar ciertos alimentos. O sea, esto de la dieta FODMAP me parece, o sea, mi opinión personal y por la experiencia en consulta, está ya un poco como desfasado, entre comillas, porque si tú, por ejemplo, le pones una dieta FODMAP, por poner un ejemplo, a alguien que tiene sobrecrecimiento de sulfuro de hidrógeno, pues probablemente mejore, pero no tanto como si la perfilas un poquito más y eliminas cierto tipo de alimentos. Entonces, en ese sentido, insisto por eso que es muy particular, pero así como a grandes rasgos esto,
Y también otra cosa súper importante que es la hidratación. O sea, me parece súper importante. Hay mucha gente que, sobre todo ahora, ¿vale? Bueno, ahora, te iba a decir que hace frío, no hace frío en Valencia, pero en invierno hay mucha gente que le cuesta muchísimo beber agua. O sea, hoy he tenido una paciente que me dice, pues igual llego al litro, pero no, o sea, esto no puede ser. Quiero decir, mínimamente poder llegar a 2 litros de agua al día, porque al final es lo que también va a favorecer que la mucosa esté hidratada, o sea, entre otras cosas, ¿vale? Pero como cosas súper básicas, yo diría esto. O sea, y hacer una dieta, también te digo, partiendo de la base de hacer una dieta lo más limpia posible. De nada me vale, y esto también lo digo, pues por las cosas que vamos viendo en consulta. Jolín, el otro día también con una paciente, ¿no? Me encantan las infusiones, bebo un montón de agua y además tomo infusiones y tal, no sé cuántos, y de repente las infusiones le echaba dos cucharitas de azúcar. Ostras, pues es que esto no me ayuda tampoco, ¿sabes? Entonces, es importante ir un poco como a la base, o sea, utilizar un poco el sentido común, intentar eliminar todo lo que son refinados, por supuesto, hidratarte, incluir proteína, que también te encuentras muchos casos en los que es bastante deficitaria, e incluir carbohidratos de complejos, pues que me van a aportar además nutrientes, pues como yo siempre he sido muy fan del tubérculo porque es como de lo más completo, y en definitiva también, más allá de esa alimentación, un estilo de vida que veas la luz del sol, que tengas actividad, si puede ser matutina mejor, y que cuides sobre todo también mucho la higiene del sueño, porque es que al final son como las cosas más básicas, pero es que si hiciésemos esto ya de base, ya te digo yo que la sintomatología digestiva se reduciría bastante sin ni siquiera poner suplementación o tratamiento como tal.